Saludos, bienvenidos a la primera parte de la clase o lección número 119 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estamos casi terminando la demostración del teorema que establece la fórmula de Herón para buscar áreas de triángulo. Dijimos que es un teorema poderosísimo porque da el área de un triángulo en términos de las medidas de los lados. No tenemos que conocer la altura del triángulo, ¿ok? Bien, y esa fórmula dice que el área será la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C, donde la A, la B y la C son las medidas de los lados, y la S es lo que se llama el semiperímetro, la mitad del perímetro del triángulo al cual estamos buscando su área, ¿verdad? Y recuerde que si es la mitad del perímetro, pues el perímetro de un triángulo es A más B más C, la suma de las medidas de los tres lados, dividido entonces entre dos para que sea semi, en la mitad del perímetro. Bueno, pues en nuestro desarrollo, en la demostración del teorema, habíamos llegado a que el cuadrado del área de ese triángulo era el producto de estos cuatro factores, 1, 2, 3 y 4 factores, ¿verdad? El primero decía A más B más C entre 2. El segundo factor decía A más B menos C entre 2. El tercer factor para buscar el área cuadrada decía C más A menos B entre 2. Y el cuarto y último factor para buscar el cuadrado del área de nuestro triángulo decía C menos A más B entre 2, ¿ok? Bueno, yo noto que entre esos cuatro factores, aquí, este primero, A más B más C entre 2, es lo que el teorema llama el semiperímetro de ese triángulo, ¿verdad? Porque es la mitad del perímetro, ¿verdad? Si yo sumo las medidas de los tres lados del perímetro y se lo divido entre dos, la mitad del perímetro. O sea que por eso se le llama el semiperímetro, y voy a llamar a esa expresión lo que dice el teorema, S, ¿verdad? A más B más C entre 2. Bien, y entonces usted dice, bueno, pues ya yo tengo este factor, ¿verdad? S. Y fíjense que hay tres factores más aquí, 1, 2 y 3. ¿Serán esos tres factores el S menos A, el S menos B y el S menos C? Pues eso es lo que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces vea que, y ya habíamos visto que el S menos A, este segundo factor, pues sería, sustituimos aquí lo que es S, ¿verdad? El semiperímetro, que es A más B más C entre 2, menos la A, que la voy a escribir sobre 1 para ver que esto es una resta de fracciones, ¿verdad? Y claro, para poder restar esas dos fracciones necesito un denominador común que entre 2 y 1 es claramente el 2. La primera fracción ya la tiene ese denominador, así que se queda igual. Y la segunda, este 1 es que habría que multiplicarlo por 2 para que dé el denominador común 2, ¿verdad? Así es que por el principio fundamental de fracciones, el numerador que es también lo multiplico por 2. Y ahora sí podemos restar esas dos fracciones homogéneas, ¿verdad? Que tienen el mismo denominador. Y el resultado será una sola fracción con ese precisamente denominador que tienen, ¿verdad? El 2. Y restamos, como dice aquí, los numeradores A más B más C menos 2A. Fíjense que aquí esto dará B más C, ¿verdad? No se alteran, pero entonces la A y el negativo 2A se combinan y me da menos A. Y entonces fíjense que esta expresión que está aquí es precisamente, mire, yo digo que es esta que está aquí, la última expresión, el último factor, el cuarto factor que tenemos aquí para buscar el cuadrado del área de nuestro triángulo. Porque fíjense, tengo la B y la C positivas, ¿verdad? B más C. Y la A la estoy restando, menos A, sobre 2. Así que sí, este último factor es precisamente S menos A, ese otro factor que yo necesito en la fórmula de Herón. Vamos a ver qué será S menos B, que es el otro factor que necesito en la fórmula de Herón, ¿verdad? Pues será, sustituimos lo que es la S, el semiperímetro, A más B más C entre 2, míralo aquí, menos la B, que lo voy a escribir sobre 1 para también ver que es una resta de fracciones, ¿verdad? Y para ello tendremos que buscar un denominador común, porque no se pueden restar fracciones a menos que sean homogéneas, que tengan el mismo denominador. Y fíjense que en este momento no la tienen. Este tiene denominador 2 y este tiene denominador 1. Pero el denominador común mínimo entre 2 y 1 es el 2, ¿verdad? Así es que vamos a cambiar ambas fracciones de manera que tengan el denominador común 2. Ya esta la tiene, así que se queda igual. Pero la segunda, para este 1 yo cambiarlo o convertirlo en 2, tengo que multiplicar el 1 por 2 según el principio fundamental de fracciones. Y arriba entonces tendré que multiplicar por lo mismo, por 2 también, ¿verdad? Y ahora si tenemos una resta de fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, hacemos una sola fracción con ese denominador de ambas y restamos los numeradores A más B más C menos 2B. Y fíjense, esto sería A y entonces B y menos 2B da menos B más la C. Así que este sería lo que es S menos B. Y fíjense que esa expresión es esta que está aquí. Porque fíjense que la A y la C son positivas, ¿verdad? A más la C. A más la C. Y la B es negativa, se está restando, claro, sobre 2. Así que este segundo factor es S menos B. Ya hemos visto que este es S menos A y que este es S menos B. Vamos a ver si este es S menos C, que es el tercer factor que yo necesito aquí dentro de esa raíz cuadrada en la fórmula de Herón para buscar el área de un triángulo. Pues vamos a ver qué será finalmente S menos C. Pues será S, sustituimos lo que es S, que es el semiperímetro, A más B más C entre 2, y le restamos la C, que la voy a escribir sobre 1 para ver que es una resta de fracciones.
el denominador común claramente es 2, la primera fracción ya la tiene, se mantiene igual, y la segunda que estoy restando, para yo cambiar este denominador 1 al denominador 2, lo más que puedo hacer por el principio fundamental de fracciones es multiplicar el 1 por el 2, así es que también el principio fundamental de fracciones dice, pues arriba también usted multiplique por 2. Así que tendremos que ahora restar esas dos fracciones que sí son homogéneas, tienen el mismo denominador. Podemos hacer entonces una sola fracción con ese denominador común que es el 2 y restamos los numeradores a más b más c menos 2c. Y fíjense que esto daría a más b y 6 menos 12 da menos 1c. Así que este es lo que es s menos c. Y fíjense que ese es precisamente el primer factor que tenemos aquí en esta expresión que nos da el cuadrado del área del triángulo, ¿verdad? A más b menos c entre 2. Así es que efectivamente, fíjense que el área cuadrada, así yo sustituir en esa ecuación que nos da el área cuadrada, ¿qué tenemos? Que será esto, que es lo que es el semiperímetro, lo sustituimos. Esto que está aquí, que acabamos de ver que es el s menos c, mírenlo aquí, a más b menos c, a más b menos c entre 2, es el s menos c. Esto que está aquí es el s menos b, el c más a menos b, porque mírenlo aquí, entre 2, ¿verdad? C más a, mírenlo por aquí, ajá, c más a menos b entre 2, ¿lo ves? Así que este es el s menos b. Y este vimos que era el s menos a, mírenlo acá. B más c, la b y la c positivas, y restándole la a sobre 2, ¿verdad? Ese es el s menos a. Así que a cuadrado es esto, s por s menos c, por s menos b y por s menos a. Pero por la ley conmutativa de la multiplicación yo puedo cambiar el orden de esos factores, ¿verdad? En particular, este lo dejo en primera posición, este lo cambio a la cuarta posición, este lo dejo en la tercera posición y este que estaba en cuarta posición lo pongo en la segunda posición. Y fíjense que entonces tenemos estos mismos factores que están aquí en el mismo orden. S por S menos A, por S menos B y por S menos C. Y como eso es A cuadrado, ¿cómo yo paso de A cuadrado para ver el área? Pues busco la raíz cuadrada de A cuadrado. Y por sustitución, si yo busco la raíz cuadrada de esto, pues es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de lo que es igual a A cuadrado, que es esto que está acá, ¿verdad? Raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B y por S menos C. La raíz cuadrada de A cuadrado daría el valor absoluto de la A, pero como la A es un área, y en geometría y aquí en trigonometría estamos considerando áreas positivas, en el cálculo, y esto verá que algunas veces se consideran áreas negativas, pues el área es positiva, le puedo quitar el signo del valor absoluto y nos queda que el área es, mire lo que dice la fórmula, raíz cuadrada de el semi perímetro, que es S, por S menos A, por S menos B y por S menos C. Y ahí tiene la demostración de ese teorema que se llama la fórmula de Herón para buscar áreas de triángulos, ¿ok? Tremendo teorema, muy poderoso, ¿ok? Bien, vamos a los siguientes ejemplos que dice, determine el área de un triángulo cuyos lados miden 14, 15 y 17. Nos dan las medidas de los tres lados, ¿verdad? A la centésima más cercana. Bueno, pues aquí empezamos buscando lo que es el semiperímetro, ¿verdad? Que será la mitad del perímetro. El perímetro, recuerde que es la suma de las medidas de los tres lados, 14 más 15 y más 17. Y como es el semiperímetro, lo dividimos entre 2. Y 14 más 15 más 17 da 46. ¿Verdad? Verifíquenlo después en su casa con calma y me dicen si hay un error. Me lo ponen por un correo, ¿verdad? Y hay que dividirlo entre 2. Y 46 entre 2 da 23. Así que, por lo tanto, luego, el área de ese triángulo será la raíz cuadrada de, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? El semiperímetro, que acabamos de encontrar, mire que es 23. Por el semiperímetro, que es 23, menos el lado A. ¿Cuál es el lado A? Bueno, pues vamos a poner el primero que tenemos aquí como el lado A, menos 14. Por el semiperímetro, que es 23, ¿verdad? 23. Menos la B. ¿Cuál será el lado B? Pues vamos a coger que es el segundo, menos 15, ¿verdad? Y por el semiperímetro, menos C. El semiperímetro, que es 23, menos C, pues será el tercer lado, menos 17. Así que esto será la raíz cuadrada de 23 por, y 23 menos 14 es 9, 23 menos 15 es 8, y 23 menos 17 es 6. Así que será la raíz cuadrada de la multiplicación de esos cuatro factores, 23 por 9, por 8 y por 6, que si usted lo hace con la calculadora, ¿verdad?, le va a dar 9.936. Y como es la raíz cuadrada de eso, ¿verdad?, pues la raíz cuadrada de eso, según la calculadora también, es aproximadamente igual a 99.68 a 2 lugares decimales, o sea, a la centésima más cercana, que era como nos pedía el problema, ¿verdad? Fíjese en este segundo ejemplo, dice, halle el área de un triángulo cuyos lados miden 7, 24 y 25. Bueno, pues empezamos buscando inmediatamente el semiperímetro, ¿verdad? Aquí, en este caso, el semiperímetro será la suma de los tres lados entre 2. 7 más 24 y más 25 entre 2. 7 más 24, 31, más 25 es 56. Y 56 entre 2 es 28. Así que ese es el semiperímetro. Recuerden verificar esto en su casa, ¿saben?
Así es que el semiperímetro de este segundo triángulo, la mitad del perímetro es 28, la mitad de 56, y 56 sí es el perímetro, ¿verdad? Y eso es 28. Bueno, pues por lo tanto, el área será, vamos a ponerlo acá, más abajo, la raíz cuadrada de el semiperímetro, ¿verdad? Ese, que es 28, por el semiperímetro menos la medida del lado A. ¿Cuál es el lado A? Bueno, pues vamos a suponer que es el primero, 7, menos 7, por el semiperímetro menos el segundo lado. Vamos a suponer que el segundo lado es el 24, ¿verdad? 28 menos 24. Y por el semiperímetro, que es 28, menos el tercer lado, que vamos a suponer que es el que mide 25, ¿verdad? Así que esto da la raíz cuadrada de 28 multiplicado por 28 menos 7 es 21, multiplicado por 28 menos 24, que es 4, y multiplicado por 28 menos 25, que es 3, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de, y la multiplicación de esos cuatro números, según mi... Vamos a verlo aquí. Según mis cómputos, 28 por 21 por 4 y por 3, exacto. Dice que es 7056. Raíz cuadrada de 7000, perdón, 0,56. Y la raíz cuadrada de 7056 da la casualidad que es exacta, y es 84, ¿okay? Así es que no es una aproximación, es 84. Por eso es que el problema no le decía a tantos lugares decimales, porque iba a dar exacta, ¿ok? Fíjense que el área puede dar un número irracional, ¿verdad? Porque este no es un número que es cuadrado perfecto, y al buscar su raíz cuadrada sale un número irracional, o puede ser que sea un número racional, de hecho un número entero, en este caso natural, ¿verdad? Bien, pues ahí tienes ese par de ejemplos de cómo buscar el área de triángulos cuando usted conoce los tres lados, ¿ves? Fíjense que es un teorema poderosísimo, ¿ves? Muy bien. Bueno, vamos a ver este otro teorema. El siguiente subtópico dentro de este tópico que estamos discutiendo ahora es lo que se llaman las leyes de la tangente. Y dice así. Dice así. Las leyes de la tangente, ¿ok? Dice, déjame borrar aquí estas manchas, ¿verdad? Tratar de aclarar estas manchas que siempre se quedan. Parece que la pizarra se ha deteriorado un poco y entonces ha absorbido la tinta. Dice aquí, en cualquier triángulo la diferencia de las medidas de cualquiera dos de sus lados dividida en la suma, entre la suma de ellos, de las medidas, ¿verdad? De ellos es igual a la división de la tangente
de la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos respectivos opuestos a dichos lados entre la tangente de la mitad de la suma de la suma de las medidas de dichos ángulos. Es decir, en un triángulo que vamos a llamar ABC, que vamos a ilustrar aquí, ABC, que tiene lados de medidas opuestos a esos ángulos C minúscula, A minúscula y B minúscula, ¿verdad? Ocurre que, digamos, si yo cojo los lados A y B, fíjense que cualesquiera dos lados, ¿verdad? Yo cojo los lados A y B y resto A menos B, ¿verdad? Esa resta entre la suma de ellos, eso da lo mismo que la tangente de la mitad de la resta de los ángulos opuestos a esos lados que están ahí arriba entre la tangente de la mitad de la suma de las medidas de los ángulos opuestos a esos dos lados que tenemos ahí, ¿ok? Bien. Exacto. Bueno, vamos a la demostración de ese teorema, ¿ok? Bueno, por una de las versiones de las fórmulas o de las ecuaciones de Engelson, ocurre lo siguiente, mire. Una de las ecuaciones de Engelson decía que si usted cogía el lado A más el lado B y lo dividía entre B, recuerde que las originales era A más B entre C, ¿verdad que sí? A más B entre C, pero voy a coger A más B entre B, porque vimos que esas eran otras versiones también permitidas de la ecuación de Engelson, y que esto sería el seno de A más el seno de B entre entonces el seno de B y esta otra versión, A menos B entre B. A menos B entre B, que será el seno de A menos el seno de B entre el seno de B. Recuerde que las que hemos usado aquí para verificar que la solución de un triángulo estaba correcta era A más B entre C, seno de A más seno de B entre seno de C. Pero ahora usamos otra que vimos también como una versión de las ecuaciones de Engelson, que decía A más B entre B, el seno de A más seno de B entre seno de B, y A menos B entre B, seno de A menos seno de B entre B, seno de B. Bien, luego vamos a llamar esto 1, vamos a llamar esto 1, aquí la I, y esto 2,
¿ok? Luego, dividiendo la ecuación en dos, esta que está aquí, entre la ecuación en 1, tenemos, bueno, recuerde que si dos números son iguales, entonces podemos dividir los lados correspondientes aplicando la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Es una versión de esa, ¿verdad? A más B sobre B, perdón, estoy dividiendo las dos entre la ecuación 1, así que sería A menos B entre B, entre lo que dice la ecuación 1, A más B entre B, será igual a el seno de A menos el seno de B entre el seno de B sobre el seno de A más el seno de B, seno de A más el seno de B entre el seno de B, ¿verdad? Y dicho sea de paso, fíjense que aquí tenemos dos ecuaciones complejas, una en cada lado de esa ecuación a la cual hemos llegado aquí, ¿verdad? Y vamos a simplificar cada una de esas dos ecuaciones complejas, ¿verdad? Fracciones complejas. Fíjense que en el lado izquierdo yo podría multiplicar arriba y abajo por b, que es el denominador común que hay entre esas dos fracciones que contiene esa fracción compleja. Y en el lado derecho yo puedo multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción compleja por el seno de b, que es el mínimo denominador común entre esas dos fracciones, esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, que contiene esta otra fracción compleja, ¿verdad? Para eliminar esos denominadores, ¿verdad? Fíjense que efectivamente aplicamos el principio fundamental de las fracciones multiplicando por lo mismo arriba y abajo, ¿lo ven? Así que efectivamente aquí yo puedo simplificar esto, la b cancelaría con la b y me quedaría a menos b. Y aquí me quedaría b entre b, ¿verdad? Esta b cancela con esta y nos queda a más b. Y acá nos queda, aquí el seno de b cancela y nos queda seno de a menos seno de b entre, y aquí el seno de b se queda y nos queda seno de a más el seno de b, ¿ok? Bien, luego, usando las fórmulas para la resta de dos senos y para la suma de dos senos, que las derivamos cuando estudiamos las fórmulas circulares, ¿verdad? Utilizando las fórmulas para eso, ¿verdad? La resta de senos y para la suma de dos senos obtenemos lo siguiente. Bueno, el seno de una resta, mejor dicho, una resta de senos se busca así, mire. O sea que a menos b sobre a más b será dos veces el coseno de la mitad de la suma de a y b por el seno entonces de la mitad de la resta de esos dos ángulos, ¿verdad? O esos dos números, si pensamos que son funciones circulares, ¿verdad? Bien, pero aquí estamos pensando en funciones trigonométricas porque son ángulos de un triángulo, ¿verdad? Ángulos medidos en grado. Sobre, y la fórmula de una suma de senos es dos veces el seno de la mitad de la suma de esos dos ángulos por el coseno de la mitad de la resta de esos dos ángulos, ¿verdad? Que simplificamos del siguiente modo, ¿ok? Seguimos acá.
una comita aquí en vez de un punto, que simplificamos del siguiente modo. ¿Okay? Vamos a ver, miren, lo primero que yo veo es que este 2, que es un factor que aparece arriba y abajo, se puede cancelar, ¿verdad que sí? Se puede cancelar eso. Y entonces fíjese que yo podría multiplicar también arriba y abajo, o más bien, lo que nos queda, fíjese en esto. Si yo asocio estos dos factores y estos dos factores, ¿verdad? Y estoy hablando de factores que están arriba y abajo. O sea, si yo considero este 2 se va y nos queda esta expresión arriba y esta expresión abajo. Yo puedo pensar que vamos a escribirlo así. Se ve el 2 y yo puedo escribir esto así. Coseno, o sea que A menos B, bueno, esto será igual a, ¿verdad? Lo que está en el lado derecho va a ser igual a lo siguiente. Coseno de 1 medio de A más B entre el seno de 1 medio de A más B. Y eso se está multiplicando por la otra fracción que tenemos aquí, que una sola fracción que tenemos, ¿verdad? Pero podemos factorizarlo en dos fracciones. Esta primera fracción por esta segunda fracción. Seno de 1 medio de A menos B sobre el coseno de 1 medio de A menos B. ¿Verdad? Que puedo escribir esa fracción que nos queda después de cancelar ese 2, esa fracción que nos queda como la multiplicación de esas dos fracciones que las escribimos allí, ¿verdad? Y entonces fíjense que por una identidad circular fundamental, o más bien trigonométrica, porque estos son ángulos, ¿verdad? Fundamental de cociente, coseno de algo entre el seno de lo mismo, eso es la cotangente de esto que está aquí, ¿verdad que sí? Y seno de algo entre el coseno de lo mismo, eso es la tangente de esa expresión que está ahí, ¿verdad que sí? Entonces, por una identidad trigonométrica fundamental de cociente, ¿verdad? Esto será igual a, repetimos, coseno entre cero de un mismo ángulo, esa es la cotangente de ese ángulo, ¿verdad que sí? Y seno entre coseno de un mismo ángulo, esa es la tangente de ese ángulo, 1 medio de A menos B. ¿Sí? Y por una identidad trigonométrica fundamental de recíproco, pues recordamos que la cotangente es el recíproco de la tangente. O sea, que yo puedo cambiar este cotangente de 1 medio de A más B por el recíproco de la tangente de 1 medio de A más B, ¿verdad? ¿Sí? Así que esto será 1 sobre la tangente de 1 medio de A más B. Y esto se está multiplicando por la tangente de 1 medio de A menos B, ¿verdad? Y esto finalmente, por álgebra, ¿verdad? Será 1 por esto, pues la tangente y media de 1 medio de A menos B sobre, y esto por esto es la tangente de 1 medio de A, de arriba era, esta tangente de A menos B sobre la tangente de 1 medio de A más B, ¿verdad? Finalmente, para terminar esta primera parte de esta lección con la demostración de este teorema, lo que empezábamos al principio, que era con A más B sobre B, ¿verdad? Más bien, perdón, con A menos B entre A más B, que fue esto, y seguimos, ¿verdad? Mírenlo aquí, y seguimos transformando esto, lo que está al principio por ley transitiva es igual a lo que está al final. Finalmente, por la ley transitiva de la igualdad,
debido a la ley transitiva de la igualdad ¿qué tenemos? Que con lo que empezamos, que era A menos B entre A más B, A menos B entre A más B, como eso es igual a esto, y esto 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 es igual a esto, pues lo primero, A menos B entre A más B es igual al último tangente de la mitad de A menos B entre la tangente de la mitad de A más B. Y esto, fíjense que era lo que decía esa versión de la ley de la tangente, ¿verdad? Porque fíjense que podríamos haber tenido, usado los lados A y C, ¿verdad? A menos C sobre A más C es igual a la tangente de un medio de A menos C entre la tangente de un medio de A más C. O haber dicho A más B arriba entre A menos B abajo es igual a la tangente de un medio de A más B arriba entre la tangente de un medio de A menos B abajo. O sea que hay distintas versiones de la ley de la tangente, por eso es que las llamamos las leyes de la tangente. Pero acabamos de demostrar la versión que nos daba el teorema, ¿lo ves? Encontramos que daba eso. Bueno, pues como hemos dicho, con esto terminamos esta primera parte de esta lección y la segunda vez las aplicaciones de esa ley para resolver triángulos, ¿ok? Nos vemos entonces.